Bueno, sí, lo mío es una pregunta, ¿verdad? Para el padre Daniel y también para Patricia, los dos, porque es una pregunta que tengo desde varios días, ¿verdad? A la luz de varias ponencias, ¿verdad? De hecho, la tenía empezado a hacérsela a Patricia cuando ya hizo su presentación, ¿verdad? De las tipologías, etcétera. Pero también encaja mucho, yo creo, en casi todas, incluida la George y la suya, ¿verdad, padre? Yo diría que mi pregunta sería, por ejemplo, el arzobispo de San Juan no pudo venir, ¿verdad? Vino Monseñor Tomás, que es auxiliar, pero sí le pidió una reunión tan pronto llegara para informarle de todo lo que se había hablado aquí, ¿verdad? Nosotros también solemos recibir mucho, yo como director de Caritas, mucha consulta de sacerdotes, de párrocos, ¿verdad? Sobre pues diversos temas porque saben pues que soy el director de Caritas, ¿no? Entonces mi pregunta sería, a base de todo lo que hemos hablado, de todas las situaciones que se han presentado, todos los riesgos, hemos hablado de pues que a veces he escuchado ya en repetidas ocasiones de distintas maneras de que seguimos cometiendo el mismo error, que seguimos, ¿verdad?, cometiendo las mismas fallas que a pesar de que se dice que y se sigue pasando las cosas, ¿no? ¿Qué ustedes nos recomendarían, verdad? ¿Qué consejos darle, verdad, a las personas que tienen alguna responsabilidad, verdad, que involucre algún tipo de relación con este tema? Por ejemplo, ¿qué recomendación si a mí, por ejemplo, el rector del seminario me preguntara, padre, me enteré que usted estuvo, ¿verdad?, en este entrenamiento, ya salió allá en Puerto Rico los medios de comunicación, que estamos él y yo, ¿verdad?, en esto, o sea, vamos a suponer si viene el rector del seminario, ¿verdad?, que está en una ciudad que se llama Ponce, decirme, padre, ¿qué recomendaciones me daría usted para yo poder asegurarme, ¿verdad?, que la selección adecuada de los candidatos, o si un párroco me preguntara qué puedo yo hacer, ¿qué recomendaciones específicas podríamos nosotros dar para prevenir? Porque hemos hablado mucho de remediar, pero ¿verdad?, creo, y lo han dicho ustedes y coincido, ¿verdad?, que lo mejor es que nunca pasaría, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer para iluminar a las personas para tratar, ¿verdad? Eso a veces es imposible, pero tratar de que no suceda, ¿no? Bueno, yo creo que en principio tenemos que pensar que la salvaguarda o la protección de menores y de adultos vulnerables es un tema, no es un tema tangencial, no es un tema aislado dentro de la vida de la Iglesia, diría yo, es la esencia de la buena nueva, ¿no? Es el cuidado del otro, el amor al prójimo, el servicio al otro, y así es como tendríamos que plantearnos la prevención y la protección. No es una moda, insisto, no es un problema tangencial. No es que el mensaje de Cristo va por acá y de pronto le podemos agregar un poco la protección. Si no lo vemos desde esa perspectiva, y esto que implica una concientización, una sensibilización, es un tema de conversión, ¿sí? Y esa es la concientización que tenemos que tener, es la esencia de lo que hacemos como miembros de la Iglesia, cada uno de nosotros en las distintas trincheras. Entonces, la parte de la formación, el cardenal O'Malley constantemente está diciendo, si no hacemos prevención, estamos perdidos. Vamos siempre a estar, yo siempre comento, vamos a estar levantando los pedazos. Y teniendo, por supuesto que es importantísimo, es esencial proteger, acompañar, atender a las víctimas y a las familias, pero lo más importante también es prevenir, que no haya más víctimas. Y esto implica pues a todos los niveles esta concientización. Todas las parroquias, todos los ámbitos eclesiales, esto implica cualquier espacio donde actúe la Iglesia y por tanto también en las familias. Hablaba yo el primer día de las iglesias domésticas, ¿no? Las familias. Ahí tenemos que incidir.
Y esto a su vez se tiene que ir hacia todos los otros ambientes. Si no lo hacemos a través de la concientización, es parte de la evangelización, o sea, esto es evangelización, no es otra cosa, ¿no? Con distintas palabras a lo mejor, pero el mensaje es exactamente el mismo. Entonces, todos los ambientes eclesiales tendrían que tener este tipo de formación en los distintos niveles, ¿no? Quería situarme con Evangelii Gaudium 24 para tocar 6 puntos concretos. Lo primero es conversión y memoria, porque difícilmente alguien que no esté dispuesto a convertirse podrá entrar en el tema, porque empezamos a tratar temas incómodos en la iglesia. O sea, hablar sobre los temas que estamos hablando nos duele, nos toca y quisiéramos darle rápidamente vuelta a la página, ¿no? Esto a todos, a los laicos, a los obispos, a las religiosas o sacerdotes, nos puede hablar sobre el tema. Entonces, pero para poder hablar hay que implicar la conversión también y la memoria. Si olvidamos la memoria, evitamos la repetición de los hechos sucedidos. Entonces, la memoria, reactivar la memoria nos ayuda para darnos cuenta que aquí hay algo que debemos ponerle atención. Segundo, el llegar a primariar el buen trato como principio fundamental. No es la actitud paranoica nuestra para decir que no haya ningún abuso, no, es para privilegiar que si hablamos de evangelización, tendríamos que empezar a tratarnos bien. O sea, nadie que esté trabajando en la iglesia, y lo podríamos pensar en los voluntarios, o sea, que aún dedicando parte de su vida y parte de su tiempo en esto, estén recibiendo maltratos en nuestros ambientes laborales o eclesiales, ¿no? Aún siendo voluntarios. Tercero, involucrarse. Estoy citando verbos solamente de Evangelii Gaudium 24. Una persona que diga que está dispuesto a conocer el tema, a trabajar sobre el tema y no se involucre, porque involucrarnos nos va dando cuenta que en ocasiones salpica nuestras relaciones también. Es decir, nos vamos dando cuenta que cuando empezamos a hablar del tema, se supone que a veces se te acerca una persona y te dice: yo sufrí abuso por parte de fulanito, de menganito, que es el que fue tu párroco, el que fue compañero de tu generación, el que es tu jefe, etcétera, ¿no? Cuarto, acompañar, porque no podemos estar hablando de estos itinerarios o procesos sin la disposición también para acompañar. Y en algún momento salió el comentario muy acertado de saber acompañar también a los agresores. No puede ser solamente pensar que el acompañamiento es exclusivo para las víctimas. Más aún, las víctimas secundarias, que es otro argumento que por cuestiones de tiempo no logramos abordarlo aquí, pero las víctimas secundarias, estamos en deuda con las víctimas secundarias en la iglesia. Me refiero a las personas que a pesar de todos estos escándalos están en nuestras comunidades, siguen al pie del cañón dispuestas a estar ahí. Quinto, el fructificar, según Evangelii Gaudium, es la búsqueda, el cuidado para que haya frutos auténticos en la iglesia. Es decir, que se trabaja no solamente esperando que inmediatamente haya cosecha de los frutos, sino que esperar el tiempo adecuado para que haya frutos. No sé si a ustedes les va a tocar cosechar los frutos de lo que quizás hoy están sembrando en el tema de la prevención. Pero será bueno también ir pensando que pensar en un proyecto eclesial es darse cuenta que quizás hoy ustedes están sembrando y otros en su cargo el día de mañana van a recoger esos frutos. Y por último, Evangelii Gaudium como sexto verbo habla de festejar. En ese sentido habla del contexto litúrgico y es ubicar que la liturgia, en el buen trato, la liturgia, es decir, hacer de
de nuestras relaciones un sacramento, establece esta actualización de lo que nosotros tendríamos que vivir en el día a día, ¿no? Que se nos note que somos católicos o que creemos en Dios para empezar, ¿no? Entonces, son 6 verbos que utiliza la Evangelii Gaudium 24, que creo que puede dar respuesta a esto que dices. Cuarto fue acompañar. Sí, conversión y memoria, 1, primeriar el 2, involucrarse el 3, acompañar el 4, fructificar el 5, festejar el 6. Ahora sí, en el ámbito del tema, yo tengo rato haciendo una reflexión y no sé si es precisa y preguntaría nada más. Hay una necesidad psicológica que es la del reconocimiento, ¿no? Todos la tenemos y conforme vamos madurando, esa necesidad psicológica la manejamos y la integramos y nos ayuda a ser mejores personas, aunque ya no tengamos tanto reconocimiento, ¿no? Esta necesidad psicológica es muy fuerte en los niños, de tal manera que en la infancia esta necesidad de reconocimiento fortalece la personalidad de los infantes, de la niñez, ¿no? Por eso el niño trata de agradar en todo a los adultos. Por otra parte, también hay una conducta infantil, ¿no? Y bueno, al menos yo sí la pasé mucho, como los que me conocen de carácter saben que seguramente de niño fui muy caprichoso, ¿no? Cuando no conseguía algo, peleaba y luchaba hasta que o lo conseguía o me aplacaban con un leñazo, ¿no? Yo soy de la psicología del guarache, a mi mamá nos aventaba el guarache. Entonces, yo veo mucha conducta en la sociedad actual que me parece una conducta social infantil, ¿no? En ese sentido de querer dar gusto a todos, y bien dijiste tú, ni Dios le da gusto a todos menos nosotros, ¿no? Y la otra que me parece un poquito más compleja es la del capricho, ¿no? Me ha tocado ver, ahora que vivo en la Ciudad de México, manifestaciones por todo, ¿no? Y si la ley permite, voy a poner un ejemplo muy concreto, que en la Ciudad de México ya haya corridas de toros, ¿no? Van todos los amantes de los que no quieren que haya corrida de toros y como niños chiquitos caprichosos destruyen, pintan, rompen. Digo, mira, estos parecen chiquillos, ¿no? Pero no sé si es solamente una imaginación mía o más o menos por ahí pudiéramos entender también esta parte que decías del enfoque panóptico, ¿no? Digital, ¿no? Como esa necesidad de reconocimiento que se supera en la juventud, en la adolescencia, juventud, y cuando eres maduro pues ya no la tienes, ¿no? Digo, no es tan fuerte, pues, ¿no? Pero no sé si es un reflejo de una sociedad infantil. Bueno, un poco recordemos que ese planteamiento de la física que a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad, pero en distinto sentido, ¿no? Se ha estudiado mucho estas generaciones actuales y una de las cosas que se ha descubierto a través de estos estudios es que estas generaciones son de las más devaluadas de toda la historia reciente, ¿no? Precisamente porque pasamos como padres, las generaciones de padres de muchos de estos chicos se fueron al otro extremo. A mí también me tocó la chancla y la mirada, ¿no? A veces ni chancla necesitábamos y solo nos veían y ya sabíamos qué habíamos que hacer, la mirada número 22, y sabías te paras, y la 25 era te sientas, y la otra no comes, y la otra comes, y así, ¿no? Y las generaciones siguientes de padres en muchos sentidos se fueron al otro extremo de la complacencia y de la falta de límites a estos chicos. Y estas nuevas generaciones, muchos de ellos se les educó con la sensación de que su sola presencia iba a ser más que suficiente para lograr lo que quisieran, y eso fue un total engaño. Y cuando se enfrentan a la realidad práctica en donde se paran allí y no es verdad que el mundo se va a mover a su forma y a sus tiempos, entonces vienen estas reacciones infantiles porque se les ha infantilizado. Y en la medida en la que
esto que mencionas, llamar la atención, querer complacer y tener estos caprichos, es en la medida en la que han sido ignorados en su realidad más profunda existencial. Yo tengo la impresión que muchos padres de la actualidad, sin juzgar a nadie, porque esa es la visión que ellos tienen y creen que es lo mejor que pueden hacer por sus hijos, la ausencia de ellos en muchos sentidos, porque tienen que trabajar, porque están pensando en darle cierto nivel de vida, ha determinado que en lugar de dar valores sólidos, den cosas materiales. Y en ese sentido hay un gran abandono en términos de educación real, de valores reales, y los chicos están como volando un poco en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que en la medida en la que más vemos estas reacciones de capricho, de formarse en función de quién soy frente a los demás, de esta búsqueda insaciable de un reconocimiento, pero además un reconocimiento superficial, porque no es que me reconozcan en el servicio que yo le puedo hacer a los demás, etcétera. No, es el cuerpo, la juventud, el prestigio, la popularidad, etcétera, ¿no? Cosas más bien superficiales. Y todos ellos son hijos de familias, todos. O sea, siempre tenemos que buscar qué estamos haciendo mal los papás en ese sentido, qué no estamos haciendo adecuadamente. Porque ellos no nacen por generación espontánea, ni se autoeducaron. Entonces, necesitamos ver como papás, como sociedad, ustedes como sacerdotes, como evangelizadores también, ¿cómo podemos ayudar en ese sentido a estos chicos que sí están en una completa infantilización? Yo, por ejemplo, como médico, cuando yo estudié hace 500 años medicina, uno entraba a las 7 de la mañana de un día y salías a las 6, 7 de la noche del otro día porque habías hecho una guardia. Y tenías que estar al pie del cañón. Y al otro día tenías que volver a entrar a las 7 de la mañana. Hoy vemos jóvenes que están estudiando medicina y ya se dan de baja porque qué horror las guardias. ¿Y cómo es posible que no me dejen que yo vaya al cine? ¿Y cómo es posible? O sea, se van perdiendo místicas en todos los ámbitos. Pero bueno, es parte de nuestra nueva cultura, pero también es parte de la educación con ciertos problemas dentro de las propias familias. Por eso hace un rato decía, no podemos responsabilizar a los jóvenes de lo que están haciendo, porque también hay una corresponsabilidad de nosotros como sociedad y de los padres como en particular, ¿no? Por supuesto que ellos tienen su responsabilidad, tampoco los vamos a quitar, pero es una responsabilidad de toda la sociedad. Pensaba, y siguiendo aquí la línea de Patti, de las generaciones, nunca habíamos coincidido 5 generaciones compartiendo la sociedad. Y esto, por un lado, por la medicina, por otro lado, por la nanotecnología, las personas vivimos más tiempo, ¿no? Entonces, convivimos hoy las generaciones de los silentes o silenciosos, generación baby boomer, generación X, generación millennial, los nativos digitales. Y cada uno fuimos formados por diferentes esquemas y por diferentes formas. Una característica particular de la generación de los Zetas o los nativos digitales es que las adolescencias son más tardías y como las adolescencias vienen a prolongarse más tiempo y esto hace que en estas adolescencias pues el nivel de decisión que se tiene que tomar tarda más. Por eso las universidades han implementado también los 2 años como curso introductorio para que así mientras un estudiante quiere estudiar el primer semestre física, el segundo quiere ser filósofo, el tercero quiere ser psicólogo, el cuarto médico y acaba siendo cura quizás, ¿no? Pero cada semestre va decidiendo, entonces en vez de ir perdiendo esas carreras, tengas ese tronco común y luego vas decidiendo posteriormente, pero las adolescencias se prolongan.
Y este infantilismo que subraya Francisco, pues nos ha ido acompañando y es fundamental para darnos cuenta que la formación muchas veces está muy infantilizada y lo coloco más aún al interno de la iglesia. El infantilismo es un tema relacional que debemos reflexionar a fondo sobre porque tenemos una manera de no ver una relación entre dos adultos, sino que una manera en la que intento yo manejarme continuamente con los demás como si no fueran adultos por ejemplo, jóvenes que hayan finalizado su carrera e ingresen al seminario, muchas veces es una regresión al integrarse con jóvenes que van saliendo de la prepa o del bachillerato y que volver a pedir permiso para todo, tener que estar avisando dónde van, qué van a hacer, que alguien les maneje el tiempo, es un fenómeno de regresión también que esto no va favoreciendo en la vida adulta. Por último, señalar, hay un autor que se llama Kohut, que se apellida Kohut, él hablaba de cómo la apuesta del narcisismo sano tenía que ver con esta manera donde el niño pone en el padre esta idealización. ¿Verdad que tú eres el mejor piloto? ¿Verdad que tú eres el mejor jugador de fútbol? ¿Verdad que tú eres el mejor? Es esa inversión que el niño hace de su narcisismo. No es un abono o una inversión que esté haciendo del narcisismo del padre, sino en la inversión del narcisismo, del reservorio, por así decirlo, que pone en el padre, está hablando de su narcisismo. Que la madurez se juega cuando los padres devuelven ese reservorio narcisista a los hijos. Ejemplo, Bill, cuando corren, sale el padre con el niño de aquí al otro lado a correr, es el padre el que va haciendo caras como si fuera un esfuerzo catastrófico correr y que el niño va ganando y el niño voltea feliz de que va ganando la carrera con su padre, ¿no? Es una manera de devolver el narcisismo sano al hijo, es la vuelta de esto. Lo menciono porque a veces en la iglesia nos hace falta devolver, es una restitución también del narcisismo, porque muchas veces abonamos todo el reservorio del narcisismo propio, estoy hablando del plano de un narcisismo sano. Se pone el reservorio en la institución, pero podemos encontrarnos con una institución ingrata que no devuelva el narcisismo. ¿Me explico? Porque nos encontramos después sacerdotes, religiosas o laicos que no quieren volver a saber nada de la iglesia porque fueron maltratados por esto. Es decir, no hubo reconocimiento, el más mínimo reconocimiento de decir, oigan, les agradecemos porque estuvieron aquí todo el día, porque pudieron haber estado haber sido a pasear a Roma y aguantaron toda la jornada. O están aquí a pesar de que el cansancio, el agotamiento, el sueño, lo que sea, pero en ocasiones, pues, ¿qué más quieren? Es su responsabilidad. Para eso se les paga. Y es exacto, es un fenómeno violento que puede ser, en cierta manera, de aquí la necesidad y la vuelta del narcisismo institucional o la vuelta del reconocimiento, para que se entienda en un término más afín, es necesario también integrarlo, ¿no? Perdón, agregar esto que decías de la Ciudad de México, donde todo el mundo protesta de todo y además hay todo este tema del vandalismo. Olvidé comentarlo. Entre los 2 y los 3 años de edad hay un fenómeno muy importante. Las prohibiciones a nivel de psicología se llaman castraciones, pero son prohibiciones necesarias que debemos de vivir todos los seres humanos para poder también progresar y desarrollarnos. Hay una prohibición que se da entre los 2 y los 3 años que la madre se la tiene que dar a las hijas y el padre a los hijos varones. Y la prohibición es no hacerse daño y no dañar. Y este es el primer principio, no del desarrollo moral, pero sí de la conciencia del otro, de sí mismo, del bien personal y del bien del otro. Y el respeto entonces, y el autocuidado, el cuidado del otro, el cuidado de la propiedad del otro y el cuidado de mí mismo.
y se da en una etapa muy, muy temprana. Y lo que se ha visto es que no hacerse daño y no dañar generalmente se está viendo trastocado también por estas nuevas dinámicas familiares, en donde no hay tiempo para enseñarle y en donde muchas veces los papás se pueden llegar a sentir culpables de no estar y entonces subsidiar con un montón de cosas y de reforzamientos poco positivos toda una serie de transgresiones de parte de los menores, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos cuando no hay límites? Generamos monstruos, generamos personas que se sienten omnipotentes, que no respetan lineamientos, reglas, etcétera. Los estudiosos del tema de la psicopatología y de la terapia familiar y las dinámicas familiares han planteado, y esto lo veníamos viendo, en épocas, por ejemplo, en los 80s, lo que más veíamos eran estructuras, por ejemplo, depresivas, de personalidad. Para los 90 ya veíamos estructuras narcisistas de personalidad. Para los 2000 veíamos estructuras limítrofes de personalidad, estas de polarizaciones de te odio, te amo, te odio, te amo, te odio, te amo. Y hoy estamos viendo estructuras que llamamos psicóticas de personalidad, esto que llamamos estos caos, ¿no? Estas polarizaciones de violencia, de desorganización en todos los sentidos, de caos, de estas violencias inéditas que les comentaba, etcétera. ¿Por qué razón? Porque las dinámicas familiares van modificándose, interactúan con esta cultura también aspiracionista y todos estos temas de violencia digital, de aspiraciones digitales, etcétera, ¿no? Entonces, lo más básico se va perdiendo en estos procesos y por eso es fundamental también nosotros qué enseñamos, ¿no? Lo que decía ahorita Daniel, el reconocimiento, y tú lo comentabas también, conforme uno va madurando, se va modificando, pero no se pierde, ¿no? Finalmente, todos los seres humanos necesitamos sentirnos queridos, reconocidos, amados, considerados, pero no en esta hambruna de medallas, ¿no? También de repente la gente quiere que porque hizo lo que tiene que hacer, le traigan los mariachis y le pongan medallas, tampoco. Por supuesto que el reconocimiento que corresponde, y allí yo metería el tema de los voluntarios, porque de pronto nos jactamos de los voluntarios. Son gratis, a ver, sí, pero se requieren también otras cuestiones de retroalimentación positiva para cualquiera de nosotros, ¿no? Lo que decía Daniel, realmente estamos muy agradecidos de que con todo y el tema del jet lag, tienen muy pocos días la dificultad de adaptarse, están aquí al pie del cañón. Y no quita absolutamente nada reconocer lo que es un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Pero llegar al justo medio, insisto, no dar, tampoco, no requieren una medalla, ¿no? Pero tampoco decir, un walk in the park, aquí no pasa nada y esto es lo que toca. Entonces sí son temas muy importantes que vamos perdiendo y que yo insisto siempre, y no me canso, la familia, la familia, la familia. Este tema del cuidado del cuidador es un tema que no hablamos mucho, por lo menos en estos espacios. Es muy necesario incorporar, porque trabajamos con personas que trabajan con personas muy vulnerables y muchas veces las situaciones que les toca vivir les sobrepasa y necesitan ser atendidas y acompañadas para que su servicio de calidad permanezca, porque se puede desvirtuar también su servicio si es que no atendemos ese aspecto. Resulta ser que dentro de Cáritas, en Deus Caritatis, justamente Benedicto XVI nos dice de que reconoce que necesitamos de profesionales capaces, formados, profesionales competentes,
de muy buena formación, pero que necesita también formación de corazón. Y muchas veces incorporamos a personas dentro de nuestros equipos, personas competentes profesionalmente, técnicos, que estaban trabajando en otras esferas y que no manejan mucho este ambiente propio de la iglesia, donde la espiritualidad, que es lo que nos marca nuestra misión, visión y espiritualidad. Nosotros como Cáritas tenemos un documento muy bueno que se trabajó a nivel de CELAC. Y es muy rico, es un lugar donde nos nutrimos en momentos en que estamos un poco sobrepasados por las tensiones que significa trabajar en ambientes muy, muy duros, ¿verdad? Y ahí podemos mirar otra vez, bueno, forma parte de nuestra misión. Y muchas veces ese reconocimiento que hablaban, yo he observado en equipos así muy bien preparados, que cuando alguien les agradece por el servicio que hizo, les agradece también por el agradecimiento, haga la redundancia, y le dice, es lo que tenemos que hacer, forma parte de nuestro trabajo, de nuestra misión. Y dice también, qué bien que estamos aquí haciendo este servicio y además nos pagan, ¿verdad? Son personas que han comprendido muy bien su misión dentro de la iglesia, que han comprendido muy bien qué es lo que les mueve para hacer ese servicio, ¿verdad? Y se sienten felices haciendo lo que hacen. Y son las personas que tal vez respaldándose en esa espiritualidad fuerte, son las personas que menos necesitan del cuidado del cuidador, ¿verdad? Porque ya tienen de qué agarrarse, su sostén es ese servicio que está brindando, ¿verdad? Muchas gracias. Edwin y Manuel. Recordemos tratar de ir lo más posible al punto. Gracias. Yo quisiera, bueno, un breve comentario, ¿verdad? Hacerme un eco de lo que decía el padre Quique en la mañana, ¿verdad? De lo provechoso y provocadora que ha sido para mí toda esta semana. Retos, ¿verdad? Quedan y tengo alguna sugerencia al respecto. En general yo he asimilado todo muy bien, pero digamos el espacio que más discusión interna me provocó, que hubiera deseado que la tuviera exteriormente, fue la charla de Jordi ayer, porque tenía muchas aristas que hubieran requerido una profundización. Yo saco una conclusión desde una perspectiva histórica, que es lo que a mí me parece, ahora que decías de la memoria histórica, yo desde mi formación en Historia de la Iglesia lo veo en clave de largo alcance, ¿verdad? Entonces ubicar, cada crisis es particular, esta crisis en un montón de crisis, una secuencia de crisis de 2000 años, ¿verdad? Entonces, creo que también se aprende. Y una cosa, un aprendizaje es que nosotros podríamos salir de aquí, yo salgo muy comprometido, de veras, voy a tratar de apoyar más a la CONAPROME de mi iglesia local, ¿verdad? Pero también es cierto que por más que mejoren, supongamos que nosotros lográramos una erradicación total de las prácticas por las que estamos sufriendo tanto, pues vendrá la próxima generación y habrá otros despelotes, decimos en mi tierra, ¿verdad? Es decir, lo que sí podemos generar es una cultura institucional, ¿verdad?, que tenga un impacto importante. Eso sí lo podemos lograr y me gustó lo que decías ahora, podemos sembrar y otras cosas echarán. Sin embargo, mientras tanto y aún después, todo el tema de protocolos, de escenarios de riesgos, de medidas, ¿verdad?, son muy importantes, ni modo, ¿verdad? Ahí tendremos que apuntar fuerte a eso. Y en ese sentido, yo sí siento una necesidad, después de escucharles a ustedes estos días, de que, haciendo una analogía que antier que estuve ahí en la librería San Pablo,
bueno, ya hay hasta una seccioncita de abusos, ¿verdad? Sobre abusos y temas de estos en las librerías, ¿verdad? No muy grande, pero la hay, ¿verdad? Bueno, y además le llevaba a un hermano mío, cohermano vicario general, un libro sobre aplicaciones, porque veo los líos que pasa del libro de la parte penal del Código del Derecho Canónico, hay un vademecum también sobre este tema específicamente. Y bueno, siento que sí sería bueno hacer un vademecum de todo lo que ustedes nos han planteado, que ayude, ¿verdad? Porque digamos las quejas que salían ayer, y sobre todo en la charla de Jordi respecto a los señores obispos, es que no es fácil, ¿verdad? Esto es tan complejo. Yo, por ejemplo, de la doctora Patricia, me encantaría tener unos escritos con toda, por ejemplo, la parte estadística y todo eso que ayuda a entender muchísimo, ¿verdad? Que pudiera ver de una manera muy integrada todo lo que nos han planteado y que fuera como un manualito, ¿verdad? Por decir así, porque es muy complejo. Y entonces algo así, un instrumento que saliera de tutela minorum, ¿verdad? Me parece que es como una sugerencia, ¿verdad? Y que pudieran las conferencias episcopales, los obispos diocesanos, las congregaciones religiosas y por supuesto toda la comunidad eclesial contar con ese instrumento sería algo maravilloso, porque es imposible que todo el mundo pueda tener la oportunidad y el privilegio que hemos tenido nosotros de escucharles estos días. Gracias. Eso, cuando ustedes quieran me dicen y… No, para dar respuesta a tu inquietud, en Costa Rica se ha firmado recientemente lo del Memorare con el obispo de Limón, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Dentro del mismo budget que se da de la Comisión para Costa Rica, está la hechura de un manual. O sea, lo que estás diciendo es la respuesta que está haciendo ya, sí, o sea, el clavo de esto. Budget es presupuesto en Sí, Latinoamérica. el presupuesto, perdón. Ya se europeizó. El presupuesto y se hizo este manual para poder manual elaborado en su mayor parte por gente local, que era con las líneas guía de Costa Rica. Entonces era una manera de colaborar nosotros para que gente del mismo país pudiera formar, generar contenidos también a partir de ahí, ¿no? Estamos en esta sinergia. Esto lo menciono para concretar algunos ejemplos de lo que se puede apoyar en el tema de algunos países. Costa Rica, porque se hizo la alianza junto con la Universidad Católica de Costa Rica también, la Conferencia Episcopal, la Conferencia de Religiosos, y entonces hay algunas personas, la CONAPRE, exacto, que es parte de laicos, obispos, religiosas que están en este consejo de la Conferencia Episcopal promoviendo eso, ¿no? Y de lo que comentaba antes Ricardo, yo nomás quería comentar que, bueno, que parte del autocuidado efectivamente es cuida de ti para que seas capaz de cuidar a aquellos que se te confían. Y lo pensaba yo en el samaritano, pero en la parábola del buen samaritano no pensándolo en diversas personas, sino yo yo siendo las distintas personas. Como una de personalidad múltiple, ¿no? Es decir, que yo mismo siendo el que pasa de largo, el sacerdote que pasa de largo, el levita, y yo siendo también el buen samaritano conmigo mismo. Exacto. Es decir, que en algún momento las situaciones de la vida, las presiones, las prisas, nos hacen ir pasando de largo siempre. Pero pienso que es importante en algún momento detenernos también y saber que el cuidarnos es una inversión para nosotros mismos, ¿no? O sea, saber que necesitamos cuidarnos porque es una inversión. El cuerpo que tenemos, intentar cuidarlo lo mejor posible, lo pongo entre comillas, es porque es nuestra maquinaria. Es decir, es con lo que funcionamos en el día a día, ¿no? Bueno, aquí comentaría varios de los comentarios. Primero tenemos que cuidar de no caer en un activismo, ¿no? En donde hacemos y de pronto
ya está vacío lo que estamos haciendo, perdemos esa mística que comentamos, ¿no? Por esta necesidad a veces de reconocimiento narcisista que buscamos y de querer ser el mejor, el que más sobresalga, el que más sabe, el que tiene la idea más brillante, el que tiene más proyectos, etcétera, ¿no? Recordando un poco el vayan de dos en dos del Señor, tiene que ver, entre muchas otras interpretaciones, por supuesto, pero tiene que ver con el acompañarse, ¿no? El no estar solo. Cossens, en su texto que les comentaba de La nueva cara del sacerdocio, él mencionaba, él estuvo muchos años, dice, en Chicago, y a él le tocaba escuchar a los sacerdotes que pedían salir del sacerdocio para casarse o porque tenían alguna situación vocacional muy crítica, etcétera, ¿no? Y él decía que cada que veía entrar a alguno de los sacerdotes se sentía triste porque decía que la mayoría tenían crisis de soledad, no de vocación, sino crisis de soledad, y que confundían sus crisis de soledad con una crisis vocacional que los llevaba a dejar su sacerdocio y que después con el tiempo, cuando se percataban que no era un tema de vocación, se habían dado cuenta inclusive que muchos se habían casado porque pensaban que ese era su tema y no se sentían tampoco bien como esposos o como padres de familia, ¿no? Y entonces él decía, es muy triste que al final sienten que no pertenecen a ningún lugar. Muchas veces escuchamos a las esposas y a los hijos de ex sacerdotes, ¿sí? Que bueno, sabemos que no son ex sacerdotes, pero bueno, en el concepto, que ellas mismas dicen, todo el tiempo hablan del seminario, todo el tiempo hablan de cuando eran párrocos, todo el tiempo hablan, y eso es tristísimo, porque ¿de qué nos está hablando? Que algo no lo definieron de una manera adecuada. Y entonces esto de cuidar al cuidador, el autocuidado, el cuidado que la institución tiene que tener de las personas que trabajamos o que llevamos alguna labor dentro de la iglesia es fundamental por estos temas que mencionaba hace un rato Daniel, ¿no? Este del burnout famoso, ¿no? En donde vemos estos tres niveles, la despersonalización, es decir, la gente ya no ve como personas a los otros, sino como otro más y otro más y otro más, ¿no? Y entonces lo vemos en medicina, es muy frecuente que los pacientes se quejan de el doctor ni sabe ya ni cómo me llamo, ni le importo, ni siquiera me voltea a ver a los ojos, no me explica nada, no le importo. Es un mecanismo de defensa cuando la gente está completamente agobiada por la parte del activismo. Si tuviera esta persona que estar sintiendo y conectando con sus emociones y su intelecto todo el tiempo con tanta gente, a lo mejor no lo aguantaría. Entonces tienen como que poner una barrera, estas disociaciones que hemos comentado, para poder soportar. Y entonces ya no ven a las personas como personas. Es un número más de pacientes, un número más de necesitado, por ejemplo, en el ámbito de la labor que a lo mejor ustedes pueden hacer, son números, ya no son personas, ¿no? Y luego de allí nos vamos hacia la falta de satisfacción. Después la gente empieza a decir, esto ya no me gusta, esto ya no me apasiona, qué flojera tener que ir, lo hago solo por el dinero, etcétera. Y finalmente cae en un proceso depresivo en donde se les viene el mundo encima y bueno, tenemos todo tipo de problemáticas en todos los ambientes, ¿no? Drogas, alcohol, trastornos depresivos, juego, un montón de cosas que empiezan a tratar de compensar las personas a través de eso. Hablabas de las víctimas. Todos los seres humanos somos muy similares, somos individuales, únicos, por supuesto, pero tenemos muchas cosas en común. ¿Qué buscan las víctimas? 1, ser escuchadas. 2, ser reconocidas. Es decir, aquí estoy, que no se olviden de lo que me pasó. Hablaba Daniel de la memoria, de la historia. Requieren también que sean acompañadas. Requieren además de justicia y necesitan una restauración. Todos necesitamos exactamente lo mismo, ser escuchados, ser reconocidos, saber que estamos allí, que la gente sabe que estamos allí, ¿sí?
que se nos haga justicia en lo que hacemos y que cuando hay una injusticia se restaure aquello que… y sobre todo que no vuelva a suceder. Lo que se busca como iglesia es que esto… Sabemos que va a haber y va a seguir habiendo abusos sexuales en la iglesia. Es inevitable porque es parte de la naturaleza humana. Pero no es lo mismo que haya 2, 3, 50 casos a que haya miles de casos. Porque quiere decir que no estamos generando los controles adecuados ni necesarios, ni estamos realmente actuando como deberíamos de actuar, como ha dicho el Santo Padre. La iglesia tiene que ser el lugar más seguro de todos para todos los que lleguen a ella, incluso aunque no crean en la iglesia, ¿no? De manera que lo que ayer Jordi, dentro de lo que iba a hablar Jordi, pero ya no le dio tiempo, es sobre Vos Estis Luc Mundi y el Vademecum, ¿sí? Que son los dos planteamientos importantísimos en el sentido de lineamientos, ¿sí? Vos Estis Lux Mundi del 19 y luego ya la versión del 2023, donde ya se hace ley prácticamente, no ha impactado el derecho canónico, que es uno de los temas que se ha estado viendo cómo puede influir también como ley canónica, pero tiene que ver con todo esto, a la respuesta que la Iglesia tiene que dar, el ordinario cómo tiene que responder frente a estas denuncias, cómo hacer prevención, cómo hacer protección. Sí. Sí. Bien, en la lista estaba yo, que aseguro que estaba, pero tengo el poder de la libreta. Después Toño y después don Mario. La mía es puntual y corta, es qué recomendación nos darían, o principalmente a los obispos presentes, para trabajar este tema con sus conferencias. En su experiencia, en lo que vieron que pasa, en las dinámicas que vieron que suceden, de por dónde le entrarían, cuáles fueron las cosas que funcionaron, que cuando el tema quizás está, pero como un checklist o está poco asumido, bueno, tips o consejos para que esto sea abrazado por las conferencias episcopales. Ayer hablaba Jordi de la conversión del Santo Padre y que esa conversión se había dado precisamente a partir de escuchar a las víctimas. Yo he escuchado de los obispos, de los superiores, que cuando han escuchado por primera vez a una víctima su sufrimiento, allí es donde realmente dicen, esto es real, esto es cierto, esto es verdadero, ¿sí? No es algo abstracto, lo que comentábamos el otro día, le pega a todo el ser de la persona y no es darle vuelta a la página, es todo lo que impacta a lo largo del tiempo, a través del tiempo. Cada víctima es distinta, por supuesto. Hay personas que pudieron haber sufrido abuso sexual en la infancia y su capacidad de resiliencia y la dinámica familiar y el ambiente donde se mueven les ayudó a poder superar y tienen una vida maravillosa, prácticamente normal, exitosa, etcétera. Hay personas que no, ¿sí? Y bueno, como decía el Señor, yo soy médico de enfermos, ¿no? O sea, en ese sentido es, la escucha de las víctimas ha sido de gran ayuda, de gran estímulo y de gran motivación para la mayoría de los obispos, escuchar a las víctimas sobrevivientes y escuchar también a los agresores, porque también eso les permite entender qué es lo que se requiere hacer con su propio presbiterio para hacer prevención. Y en caso de que hayan cometido el delito, para hacer el acompañamiento también de los agresores. Entonces, hay que escuchar a todas las partes. Creo que ese es un elemento primordial. Quería contestar en 5 puntos que creo importantes. Formación, es decir, que estén dispuestos también ellos a formarse. Segundo, estructuras, el crear estructuras. Y, bueno, porque las estructuras hacen entrar a la interdisciplinariedad y, por otro lado, evitar conflicto de interés.
Tercero, políticas, el crear políticas internas, protocolos claros en las diócesis, los códigos de conducta que se deben manejar. 4, el acompañamiento, que ya Ondopa tiene ese punto. Y 5, capacidad de pedir ayuda. Para pedir ayuda. Es decir, que por más simple que pareciera el término, muchas veces el hecho de pensar que por ser obispo no puedo manifestar la necesidad de pedir ayuda, porque esto lo tendría que saber, entre comillas lo digo, ¿no? Es decir, por ser obispo no tendrían que saber todo, ¿no? Eso nos pasa a cualquier persona. Entonces es más aún porque hay casos que componen más una línea canónica o otra más clínica, otra viene con otro recurso más empleado. Entonces yo me centraría por esos 5 puntos. Para hablar de acompañamiento, ¿a qué se refiere? La escucha de las víctimas, el acompañamiento que vamos a dar a ellas, el acompañamiento del agresor. Hay casos que acompañamos en México con sacerdotes en cárcel, acusados y sentenciados por estos delitos, que la narrativa de ellos es que tanto el presbiterio como el obispo nunca han ido a la cárcel a visitarlos. O sea que ellos, la primera dimisión que vivieron antes de la romana, pues, es decir, antes de que llegara la dimisión de Roma, es saber que su obispo y su presbiterio les habían vuelto la espalda. Entonces, sí, abandonado, están en la cárcel y es una cosa como un poco hipócrita de parte nuestra porque favorecemos el clima de pastoral penitenciaria, creamos espacios de pastoral penitenciaria, y pedimos por la conversión de los que están en la cárcel, exactamente, pero se nos olvida que allí también hay hermanos nuestros en esto. Muchas gracias. La carta en su casa, también ahí había que... Sí, así estuve en su casa, o incluso no fue sentenciado, pero simplemente fue apartado. Lo digo porque incluso hay sacerdotes que no tienen recursos porque les quitaron la manutención mensual, ni para pagar un abogado, ni para vivir al día mientras está la investigación en este momento, ¿no? Mientras corre la investigación se le retira el sueldo que no tendría por qué ser así a nivel de derecho. Disculpa, agregando a lo que tú dices, los sacerdotes, al menos en el Perú, cuando van a la cárcel, fueron 14, ahora son 12, pasan como si fuese un interno más, o sea, los policías, los políticos, los que han sido presidentes de la República van a bonitas cárceles, pero el cura va a la cárcel donde están los violadores y su vida corre peligro, pasan hambre, pasan lágrimas, están con los malhechores así, con la cuchilla acá, y eso también hay que acordarnos cuando los vayamos a visitar. Bueno, en mi caso, más que hacer una pregunta, es un comentario. Y no quiero minimizar, diríamos, la crisis, pero me parece que Cáritas en el mundo no se han dado más que algunas cosas pueden estar escondidas o en privado, pero el hecho que vimos sobre lo de África impactó mucho dentro de Cáritas y fue motivo de poner una serie de, diríamos, de curas, incluyendo lo de la contratación segura. Hay un problema en la contratación segura que todavía no lo solucionamos, es los ex seminaristas o ex religiosos o religiosas que prácticamente por un tiempo se volvió como un criterio importante para incorporar al personal de Cáritas que fuera ex seminarista, no digo ex sacerdote porque eso es ya un poco complicado, pero ex religiosos o ex religiosas. Y voy a confesar algo, por lo menos en el caso de El Salvador, algunos que provienen de ahí son como una manzanita
no podrida, pero con un problema que es de alguna manera producto de su formación. Y siguen reproduciendo eso también en Cáritas y se vuelven, diríamos, casi como ingobernables, ¿verdad? Porque dicen, bueno, soy ex seminarista, me recomendó tal sacerdote, me recomendó tal obispo, y entonces casi como vengo aquí, vea, como medio impune, ¿verdad? Intocable. Me parece que es un trato que es importante dar. Muchas gracias. Don Mario. A Conferência Episcopal, né? E estando aqui a Valquíria e eu do Brasil, pessoas lá da minha diocese e até alguns bispos estão curiosos. O que eu vou fazer com isso que a gente está recebendo aqui? Eu já disse, não se trata de uma aula magna, né? Porque não é uma conferência única, né? É um processo, é um itinerário, né? Como os pontos aqui que foi elencado. Mas eu queria também comentar, quando se falava de família, Jorge ontem, ayer, nos alertava que não tratar tudo como família, né, para que não se percam os valores específicos de família. No Brasil nós temos uma problemática tanto com família, às vezes, e sobretudo com comunidade. Tudo hoje é comunidade. Os nossos documentos episcopais, quando falam de comunidade, tem que ter lá, no mínimo, 2, 3 parágrafos explicitando qual é a noção de comunidade, para poder ter compreensão, para não ser algo generalizado que as pessoas estão acostumadas. Ontem falávamos de pastoral articulada, naqueles 5 passos das pessoas de fé. Hoje veio à tona a pastoral de conjunto, né, as pastorais sociais. Eu recordo aqui a pastoral familiar. O documento de Aparecida, né, traz para nós a pastoral familiar como algo transversal. Acho que isso nos ajuda muito na prevenção, né? Sobretudo na prevenção da questão familiar. Algo que eu tenho pedido também para que, na formação dos seminaristas, né, e de nós, já padres e bispos, a gente não esqueça de revisitar o documento de Aparecida. São 15 anos, mas a gente já esqueceu. Evangelii Gaudium e documento de Aparecida, né, nos faz bem. No Brasil tem uma estatística que nos diz, já faz uns 15 anos, que nos últimos 40, agora 50, 60 anos, a família não está conseguindo repassar os valores para pais, os valores para os filhos. Aí nós falamos, opa, então a catequese está ótima, né? A escola está beleza, mas hoje com o celular, nem a catequese nem a escola estão conseguindo, nem o seminário, nem os institutos de teologia estão conseguindo ser como se fosse a única fonte de informação, mesmo que seja transdisciplinar e multidisciplinar. Então, algo que nos chama muita atenção nesse sentido, né? Claro, não só o documento de Aparecida, e o desafio da temática hoje aqui me faz pensar como levar isso para os cursos de noivos, para os casais, também para os jovens, até os jovens da Crisma, não com os mesmos termos, mas a temática, a importância, o alerta em tudo isso. Além de seminário, clero, bispos, e a nossa conferência, além de catequistas, ministros, que são sentinelas em nossas paróquias, né, para ter essa sensibilidade do que realmente está acontecendo para nos comprometer com a escuta. Muchas gracias, Monseñor Elías. Después Celi. Sí, el caso que yo quería presentar es, yo no he escuchado más que a una víctima, o supuesta víctima. Vino con el confesor y comenzó a... No se veía ningún tipo de... O sea, no se le veía sufrimiento. Presentó el caso, yo suspendí al sacerdote
pero después ellos lo acusaron civilmente. Y en el proceso civil él no logró demostrar todo lo que nos había dicho y por lo tanto pues se cayó el caso. Entonces yo rehabilité al sacerdote. El muchacho ha quedado muy molesto, pero en realidad en el proceso civil no logró demostrar que todo lo que nos había contado era verdad, ¿verdad? Entonces, en cambio, pues los otros 5 casos, 3 ya resueltos, ¿verdad?, bien demostrados. No tuve la oportunidad de escuchar las víctimas, sino solo el tribunal, pero realmente lo que presentaban los sacerdotes que habían escuchado era sí muy doloroso. Pero me llamó ese caso. Luego también surgió otro caso en San Salvador, la capital, que el muchacho alegó que había sido víctima cuando era monaguillo y nunca había vivido ahí. Se desmoronó también el caso de ese muchacho, el padre fue rehabilitado. Entonces, pues para indicar que se dan casos, él lo que quería era sacar dinero al arzobispo y lo hizo. Entonces, eso es lo que nos ha pasado. Gracias. Cuando yo conocí a Jordi, una de las cosas que me cuestionaban mucho era cuál era la estadística en términos de difamación en el ámbito eclesial cuando hay estas denuncias, ¿no? Él, en la congregación, bueno, se tienen todas las estadísticas y lo que ellos confirmaban es que las denuncias a los sacerdotes o religiosos alcanzan un 92 a 93% de ser ciertas. Es decir, solo entre el 8 y el 7% son difamaciones. Y tiene una razón de ser. Es muy difícil realmente que las personas se atrevan a denunciar falsamente a un sacerdote, por lo que sigue significando el sacerdote en la vida de las personas, todavía afortunadamente. En el ámbito extraeclesial los números son totalmente distintos, ¿no? Hay las difamaciones pueden alcanzar, sobre todo en adolescentes, hasta el 30% de difamaciones, que pueden ser por venganzas, por muchas razones. Pero en el ámbito intraeclesial es un número muy importante de credibilidad la que se tiene. Siempre, por supuesto, hay que ser imparciales y ese sacerdote es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Perdón, Patricia, sí. ¿Esas cifras las tienen en algún, un dicasterio. poco lo que Edwin, no, o publicadas en algún lado que podamos acceder? No. No. Son de las cosas, por eso no se graba Jordi, por eso. Claro. ¿Y no hay ningún como estudio que la Pontificia Comisión hayan hecho con una narrativa que incluya cifras, digamos? No, porque las cifras siempre tienen que venir de las diócesis o de las congregaciones y generalmente no se comparten esos números. Claro. Y los casos que están ahí en el dicasterio, de manera que ellos, de todas las denuncias que les llegan, ellos tienen esos números, digamos que son los que tienen los números fehacientes, ¿no? Los demás, pues hacemos como consideraciones indirectas. Pero, ¿perdón? Sí, yo de hecho este caso no lo presenté, estaba por presentarlo a Roma, pero no lo presenté porque como se desvaneció todo, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, ellos no lo tienen. Para eso sirven precisamente las investigaciones preliminares, para que se pueda saber si realmente va a terminar yendo ese expediente o no al dicasterio para la doctrina de la fe. Esa es parte de la labor que tiene que hacer o el obispo o el superior de la congregación, ¿no?
No es simplemente yo denuncio y ya. ¿Eso significa que se tiene que ir a la congregación? No, pero sí se tienen que investigar siempre los casos. Una recomendación nomás es que, sobre todo para ustedes como obispos, el ejercicio de los dossier, o es decir, el archivo que va quedando de caso por caso, va a ser un respaldo importante también de su gobierno, porque no, hoy se puede pensar que la víctima se dio por vencida o quedó, pero la historia nos va diciendo cómo esto se mueve y se remueve, y o sea, pasó en el mismo Boston y Spotlight salió justamente de esto, ¿no? Mi recomendación sería que en cada investigación previa, o sea, el archivo quedara claramente sí, protocolizado, porque las narrativas son muy fugaces siempre, y en el intercambio de gobierno, dejar, o sea, hablando de víctimas secundarias que hablábamos hace un momento, ¿no? Hay obispos que son víctimas secundarias también, cuando tienen que hacerse cargo de una diócesis donde su predecesor no ejerció funciones de gobierno, sino que le dejó, perdón la expresión, la diócesis patas para arriba, ¿no? Es decir, con casos y casos y casos no resueltos y con cosas poco definidas. Una sugerencia a propósito del comentario sería eso. Gracias. Eli, después Monseñor Jesús, señor Elías. Gracias. En relación a la reparación del daño a las víctimas, la reparación del daño, una vez que ha terminado todo el proceso y se halló un culpable y hay una sanción y el culpable pagó la sanción o está en proceso, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Dónde está la responsabilidad para la reparación del daño? Toda vez que el daño puede ser reparado en la atención permanente que se le pueda dar a la víctima, o por lo menos un tiempo de qué sé yo, de un tratamiento psicológico, un monitoreo y demás, o puede también la víctima requerir, y usted daba el ejemplo de Irlanda, ¿no? Donde la víctima accionó contra el Estado, y el Estado, bueno, accionó también contra quien debía la congregación y todo eso, pero ¿hasta dónde llega? No sé si hay algún instrumento, tal vez el Vademecum, donde existan los parámetros de la reparación del daño. Toda vez también que el Vaticano es parte, como Estado, es parte de la Convención contra la Tortura y Tratos Crueles e Inhumanos, afirmado, es parte, y ahí establece taxativamente el hecho de brindar la reparación del daño, ¿no? Y hay una delgada línea entre lo que significa la tortura, ¿no? En las interpretaciones y demás, y los tratos crueles e inhumanos, ¿no? El Estado es el violador en este caso, pero si el Estado no ha accionado contra un ente, por ejemplo, como una congregación, en cuanto a la reparación del daño a la víctima, entonces, ¿hay un parámetro, hay algo que nos pueda dar una línea? Gracias. No más, algo antes de la respuesta de Patti. Voy a aprovechar tu comentario para comentar algo. No estoy afirmando que sea lo que tú estás diciendo. En ocasiones es muy poco educado el hecho de pensar que la reparación que debemos dar como iglesia es solo económica. No lo menciono por lo que has dicho, sino a propósito para ampliar el comentario. En este sentido, creo que es importante preguntarnos qué tipo de reparación necesita la víctima también. O sea, es parte del acompañamiento y de la escucha. Y en esto quisiera subrayar solo la palabra motivación, porque dentro de la iglesia analizar las motivaciones por las cuales hacemos lo que hacemos nos salvaría de muchos problemas. Para empezar, nuestra comisión, dicho sea de paso, nació también por una, dicho de no políticamente correcto, nacimos por un informe de Naciones Unidas. La pregunta que pudiéramos cuestionarnos nosotros al interno es
¿la Iglesia tuvo una motivación genuina de crear esto por las víctimas? La respuesta evidentemente es no. O sea, examinar las motivaciones nos ayuda a bajarnos de las nubes que a veces nosotros construimos para hacernos historias que verdaderamente no nos hacen bien en la Iglesia, sino hablar claramente de por qué está pasando esto. Tipo de nubes que a lo mejor pueden existir en Cáritas. Por eso indagar el punto de las motivaciones es fundamental. ¿Por qué razón se le va a motivar a pagar la indemnización a una víctima? ¿Cuál es la motivación de la Iglesia? ¿Verdaderamente la reparación o solo evitar el escándalo, ¿no? Sí. Entonces, pienso que es importante para quien está metido ahí, el análisis de la motivación creo que nos ayuda a entrar como en lo medular de lo que yo entiendo de evangelio en mi propia vida, ¿no? ¿Qué tanto está introyectado el evangelio para decir lo que estoy pensando, lo pienso por una motivación genuina o verdaderamente para quitarme un problema, un escándalo de encima? Quería ampliar el comentario nomás. Sí, sobre todo, bueno, estos que rezan para que se muera el Santo Padre, directa o indirectamente, explícita o implícitamente. Finalmente, hay gente que todo el tema del abuso sexual, la protección de menores lo ve como un daño hacia la Iglesia, en lugar de ver cómo es lo que corresponde a la Iglesia, ¿no? Actuar en contra de cualquier tipo de abuso, no solo el sexual, ¿sí? Porque es la antítesis de la palabra de Cristo finalmente, ¿no? Vos estis lux mundi, el Santo Padre plantea que crea la comisión, por ejemplo, con dos afanes. Una, que la comisión le asesore en temas de protección de menores, y después esto va evolucionando hasta el punto en donde solicita que la comisión asesore a los obispos y a los superiores y cree instancias que puedan atender tanto el tema de la prevención como en el tema de la protección y el acompañamiento de las víctimas. Y ese atender implica, ya más elaborado todavía, en el 2023, se habla de estas instancias eclesiales en donde incluso dice que cada diócesis tiene que ir creando un fondo precisamente para después hacer las reparaciones necesarias a las víctimas, ¿sí? Y estas reparaciones necesarias tienen que ser los acompañamientos que correspondan. Llama la atención que en Latinoamérica casi nunca las víctimas sobrevivientes piden dinero, ¿sí? Dicen, no, la Iglesia ya es pobre, no quiero dinero. ¿Qué es lo que generalmente piden? Que no le vuelva a suceder lo que a ellos les sucedió a otras personas. Por eso les duele tanto que solamente remuevan de un lado a otro a los agresores, ¿sí? O que se les encubra, o que se hace como si no pasó absolutamente nada. Entonces, las reparaciones que establece Vos Estis Lux Mundi, ¿cuáles son? Acompañamientos médicos, psicológicos, psiquiátricos, legales, espirituales, todo lo que pueda requerir la persona y que la persona lo solicite, porque tampoco se le puede imponer nada, ¿sí? Es importante que la Iglesia lo pueda dar. Por eso decíamos del programa Memorare que precisamente la comisión, en este reconocimiento de lo que es el mandato para la comisión por parte del Santo Padre, es precisamente subsidio. ¿Qué te hace falta como diócesis? ¿Qué te hace falta como instancia eclesial? Tú tienes la intención, la motivación para acompañar a las víctimas, pero no tienes los recursos. Están los recursos para que puedas tú ayudar en esos acompañamientos con los especialistas. Por eso surgen las comisiones de protección. Las comisiones de protección no van a dar los acompañamientos. Las comisiones escuchan y canalizan. Y canalizan entonces a los expertos y a las instancias que van a dar los distintos acompañamientos. Pero la plata, como dice, la plata puede venir precisamente de estas instancias
de estos proyectos como el proyecto Memorare. Porque decía, lo habíamos comentado, el Santo Padre decía, demasiadas injusticias sociales en el mundo, no puede ser que haya cristianos de primera, de segunda y de tercera clase. Todos tienen que tener acceso a los mejores servicios, a los mejores acompañamientos en términos de la atención a las víctimas sobrevivientes y a sus familias. Es la Iglesia la que se tiene que hacer cargo del impacto y del sufrimiento de las personas. Muchas gracias, Monseñor Elías. Perdón, Benedicto. Perdón. Quiero comentar un caso y a veces está con una pregunta. El caso de un presbítero que abusó de una menor de 14 años, luego la hizo su esposa, con quien tuvo varios hijos, 4, luego después se separa, los hijos crecen, se educan y demás, y luego el presbítero es readmitido de nuevo al ministerio en otra diócesis. ¿Tiene alguna justificación canónica un hecho de estos o está totalmente fuera de lugar? No. Y él sigue ejerciendo normalmente como párroco, ¿verdad? Los hijos ya grandes, la esposa abandonada, la madre y jamás tuvo la compañía de nadie, de ningún obispo para decirle lo sentimos mucho, discúlpenos, qué pena lo que pasó. Ni una palabra siquiera. ¿Abuso con la menor? Tenía 14 años la niña. Ah, no, juicio, no, nada. No. Nada, no. La madre nunca quiso hacer ninguna demanda, ¿verdad? Una campesina, no se atrevía a ir a ningún tribunal, nunca. Bien. Bien. Yo me había anotado para la siguiente, o no sé si algo más de esta. También nos encontramos muchas veces en que las familias de los menores no quieren denunciar civilmente. Siempre les sugerimos a quienes reciben la denuncia y sobre todo a los ordinarios, tienen ustedes que informarle a las familias que ustedes sí tienen que informar, porque ustedes no pueden decir, bueno, ustedes no quieren, pero está bien, no lo vamos a hacer, porque eso es sancionado, ¿sí? Entonces, cuando llegan los familiares, ustedes tienen que decirles que ustedes tienen que informar. Ahí viene el vademecum, este vademecum ahí lo establece muy claramente. Sí, a mí quedo impactado por eso en relación a veces hay raigambre cultural muy fuerte atrás. O sea, yo digo, nosotros hemos estudiado que Isabel la Católica y Fernando de Aragón le entregan a su niña de 4 años al rey de Portugal en matrimonio, y el rey de Portugal no quiere esperar a la primera menstruación de la niña para penetrarla porque quiere sellar el pacto entre los dos países. Y hay infinidad de cartas y de vínculos donde nadie se pregunta si atrás hay abuso o no hay abuso, simplemente es ¿por qué no confías en nosotros? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y eso ha sido hace 500 años, es cierto, pero a veces en nuestros pueblos que han demorado más en algunos crecimientos, estas cosas en algún lugar de Bolivia, en algún lugar de Perú, en algunos lugares de la Argentina, por ejemplo en la zona mapuche, sigue siendo para nosotros algo que tenemos que, voy a decir algo bien cordobés, remar en dulce leche. O sea, hay que andar para que lo comprendan, lo acepten y no es fácil, ¿eh? No, de hecho, por ejemplo, en México hay muchos lugares también en donde el agresor, incluso violador, no solo abusador, sino violador
después reclama como esposa a su víctima, y las familias, con tal de que no sea estigmatizada la chica como violada, pues es mejor que sea esposa del violador a violada a secas, ¿no? Ese es un tema cultural con el que también nos tenemos que enfrentar fuertemente, ¿no? En este caso, ¿qué hace la Iglesia? O sea, hay un hecho concreto, un sacerdote que vuelve a asumir, el obispo que tiene responsabilidad tiene. ¿Cómo actúa la Iglesia en esos casos? Bueno, ahí está el tema de la complicidad y el encubrimiento. Se dan los dos fenómenos en este caso, ¿no? Hay encubrimiento primero del hecho del abuso y después hay una complicidad por parte de quien lo ha restituido, pensando en que la complicidad tiene que ver con que yo incluso puedo favorecer la comisión de un delito, ¿no? No hay ningún elemento canónico que justifique la restitución, ¿sí? Porque hay un doble delito en ese sentido, ¿no? A veces pasa que la violación es mucho más antigua y la Iglesia no lo sabe. Por ejemplo, yo tengo seis casos allá en donde he estado de administrador y la mayoría de los casos, 4 de los 6 casos, es después. Ellos han hecho la denuncia después de 15 años, o después de 17 años, y la Iglesia no sabía. Entonces, cuando ellos ya quieren hacer la denuncia a la policía, ya pasó el tiempo, ya prescribió, ese es el término, ya prescribió. Entonces, lo que se ha hecho es canónicamente, ¿no? Entonces, y luego se tiene que explicar que la Iglesia no sabía, porque también siempre hay un comentario, ¿no? ¿Y por qué recién? ¿No? Entonces, inmediatamente se dio inicio a esa situación, ¿no? Sí, solo que acá este caso sí sabían que tenía hijos y lo restituyen, ¿no? O sea, no es que desconociera el obispo que estaba dimitido porque tiene hijos y luego lo restituyen. Creo que no hay un desconocimiento en ese sentido, ¿no? Ahí hay un conocimiento completo, ¿no? ¿Podrían enviarnos el vademecum, así lo subimos a la carpeta Drive? Es un archivo el vademecum, ¿no? Sí, es el vademecum para… Vademecum 2.0. Yo no lo vi nunca, por ejemplo. Sí, está ahí. Me lo envían porfa y lo subo así todos ante cualquier duda. Incluso si les interesa, hay un link en la página de CEPROME con los documentos sobre esta materia. Ah, perfecto. Desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Por si favor. les interesa, más sí. fácil para… Sí, sí, me lo comparten. Bueno, y mi pregunta es la siguiente. Cuando planteamos la campaña Yo me comprometo en octubre pasado con todos los directores nacionales, una pregunta, planteo que hubo, que terminó medio en discusión o intercambio, así enérgico, fue porque nosotros en la campaña, en realidad en el sitio web del Secretariado Regional, pusimos un canal de denuncia, un canal de reclamaciones, no denuncias, ¿sí? Que en concreto lo va a tramitar Caritas Internationalis, porque nosotros hoy no tenemos el equipo ni el especialista para tramitarlo, entonces es un cuadro de campos que la persona podría hacer su denuncia. Y algunos países planteaban la pregunta, y me doy cuenta que todavía no la hemos respondido, y me gustaría si ustedes pueden darnos la respuesta, que el planteo era, no debería, la única instancia de denuncia debería ser la local, debería ser la de la diócesis donde sucedió el hecho, no debería haber instancias superiores, como lo regional o lo internacional, como Caritas Internationalis, que tengan canales de denuncia. Porque ¿cómo alguien va a denunciar por fuera de su diócesis? Porque los temas se trabajan, o estos casos se abordan a nivel diocesano, a nivel de la jurisdicción. Entonces, ¿por qué se va a otro lado? ¿Y por qué le permitimos a personas que denuncien por otro lado? No voy a dar mi opinión ni mi respuesta, quiero la de ustedes. No, efectivamente, o sea, a nivel canónico es competencia y aparte por jurisdicción que la recepción de denuncias sea en la diócesis, efectivamente. Cuando la diócesis no tiene un sistema receptor de denuncias, la metropolitana puede asumir.
cuando no es escuchada por la metropolitana, la nunciatura puede servir como puente. Pero a nivel canónico estamos hablando cuando los abusos son cometidos concretamente por, lo mencionó Inés antier, cuando tiene que ser un aspecto canónico, entonces es competencia claramente de la diócesis. Por eso pienso que es importante ubicarlo dentro de esto. Es decir, porque un Cáritas Internacional no tiene competencia jurídica. Correcto. Sobre un sacerdote diocesano de Paraguay, por poner un ejemplo, ¿no? No se plantea la competencia, sino que se plantea la recepción de la primer denuncia. Obviamente el proceso que planteamos es, llega la denuncia a un ámbito regional o de Cáritas Internacionalis y enseguida se informa y se entrega el caso para que continúe la evaluación y el proceso canónico a la jurisdicción. Sí, lo que Nadie pasa es, toma, o sea… Sí, lo que pasa es que en la oferta que estás haciendo tú a la persona que está ingresando es un canal de denuncia, entendí. Entonces se entiende canal de reclamaciones le pusimos de título, en la web dice reclamaciones. Bueno. Pues nos dijeron que no era conveniente usar la palabra denuncia. Sí, de hecho, no es una denuncia. Exacto. Sería una acusación, pero no una denuncia. Exacto. Pero dentro del mismo, o sea, cuando recibes ese alegato o esa acusación, tienes que especificar a la persona cuál es la función que realizas tú en la transición de aquí hacia allá y canalizarla para que la persona directamente lo haga. O sea, puedes servir en cierta manera tú como puente para esto, pero asumirlo tú no puedes. Y su recomendación… Civilmente en la Argentina, si hay un menor o estás desde ese mismo instante obligado legalmente a garantizarte que alguien hizo la denuncia o tenés que hacerla vos, ¿no? Sí, o sea, pero su recomendación es que existan esos canales o no, que era un poco el debate que se surgió en aquella reunión. ¿Conviene que el secretariado regional Realmente cada tenga? Cáritas Nacional tendría que tener su propio canal. Sí, algunos lo tienen, otros no. Vamos a suponer que la gente solo escuche Cáritas y no Sí. sepa que existe Googlea. Cáritas Nacional. Exacto. Y diga, yo lo mando a Cáritas Internacional. No, googleó y le salió primero Cáritas Internacional o Cáritas Región. Bueno, Cáritas Internacional automáticamente tendría que enviar eso Así hacia es. Cáritas Nacional, o sea, al lugar Así en es. donde ocurrió el hecho. Así es el proceso hoy, tal cual. Yo recibí 3 denuncias de la región, en realidad yo no, países de la región que entraron por Cáritas Internacionales. Y Cáritas Internacional le escribe a la Conferencia Episcopal y al obispo de la jurisdicción y al director nacional de Cáritas, a los 3, porque sucedieron dentro de Cáritas. Es que el planteamiento del Santo Padre es precisamente que cada institución, cada iglesia local tenga su propio canal. Es decir, cada uno de ustedes como Cáritas Nacional tendría que tener su propio canal. Eso hay consenso, nadie lo discute. Algunos todavía no lo tienen y bueno, estamos pidiendo que lo tengan. nosotros tenemos el canal, pero en la tensión con la diócesis, cuando tenemos el canal, porque sucedió en la diócesis de tal lado, en la tensión porque hemos recibido, no nos hemos puesto de acuerdo internamente en que yo me lo llevo puesto al obispo, se le doy 24 horas para que lo asuma o le meto una denuncia a la persona que está denunciada y a él. Yo haría eso, pero no estamos de acuerdo. No, es que ahí interviene, por ejemplo, en México, tiene 30 días el obispo para hacer la investigación. Entonces ya te vas a la siguiente instancia. Pero la legal para nosotros no pueden ser, o sea, no tiene por qué hacer una investigación de 30 días. Si hay un menor de por medio en riesgo, no, es ilegal que yo teniendo datos me tome 30 días para ver si son fidedignos. Lo tengo que mandar a la justicia. Un minuto para cerrar mi pregunta, pues necesito irme con una respuesta. Para cerrar mi pregunta, ¿ponemos un formulario o no ponemos un formulario? ¿Cuál es su recomendación? Yo sugeriría… No, la región, la región. Yo sugeriría poner el directorio
al cual se puede ir, o sea, el regional, el directorio Bien. que vas Los a links. trasladarlo, exactamente. El link. a la Si usted dirección. quiere realizar una reclamación, por Exacto. favor busque su país Sí. y en su No, país sobre al todo lado por del el, link. por el respeto a la norma civil. Es decir, porque aquí tú puedes entrar con un caso de Antillas que desconoces, dentro de los 19 países tú desconoces cuál va a ser, entonces te vas a meter o sea, en un problema al desconocer la ley con la cual se va a regir, ¿no? Entonces, abrir ese, digamos, ese canal podría ser abrir un directorio que redireccione el canal. Y si ese país no tiene todavía su canal de denuncia, esa Cáritas Nacional no la tiene, lo dejamos en blanco. O ponemos el de la conferencia. Mientras haya un canal a donde llegue, es decir, que sea un canal de la iglesia, Bien. están cumpliendo. A mí me clarifica. Gracias. Sí, Monseñor Jesús. Con la situación de antes, la diferencia entre escucha y denuncia. Siempre ahora aconsejan, cuando estuvo Jordi allá en Bolivia, aconsejaba que el que reciba la recepción de denuncias, que no fuera el obispo ni un sacerdote, mejor una persona laica y mejor mujer. Con ese criterio, digamos, nosotros además de tener las líneas generales de la conferencia en Bolivia, y como Santa Cruz de la Sierra tiene también lo propio, así van haciendo. Entonces, cada jurisdicción pues tiene la comisión de protección y luego una persona, una delegada jurisdiccional, que se reúnen con todas las jurisdicciones para la recepción de denuncias. Mi pregunta es, claro, la diferencia, o sea, el obispo escucha a todos, pero la denuncia es mejor que la pongan ante la persona responsable o las personas responsables. Mi pregunta, y la siguiente sería, allí en Bolivia, bueno, pues aprovecharon la situación de los jesuitas para enviar, por ejemplo, a mi jurisdicción, listado de denuncias de abuso sexual o violación de niñas, niños, adolescentes y en qué parroquia, obras eclesiales, especialmente en la parroquia de Charagua, no estaban acusados jesuitas. Y va en una dirección fundamentalmente dirigido a ver en la iglesia, a ver qué le pueden sacar. ¿Cómo actuar en estos casos? Bueno, la pregunta es, ¿qué tenemos que escuchar el primer informe que se pone? Ya, primera. El primer informe es la primera... el primer informe, que sería la primera acusación, el primer testimonio de parte de la víctima, siempre se le tiene que preguntar si quieren que sea escuchado por el obispo o prefieren que no, y se les explica que hay una persona encargada de recibir esos informes. Si la víctima sobreviviente, o en caso de que sea adulta, o la familia, en caso de que sea un menor, la familia dice, yo prefiero que primero me escuche el obispo, ¿sí? Se tiene que respetar eso. Hay familias que dicen, no, yo quiero después hablar con el obispo, depende. Tiene que tener un perfil muy particular el que hace la primera escucha, y viene inclusive cuáles son las características que tiene que tener. De manera que ese primer informe puede ser una persona, de esa comisión, debe ser una persona que esté asequible prácticamente en todo momento, porque lo que no se vale es que tenga esa víctima que hablar con una persona primero, y luego con otra, y con otra, y con otra. Y tiene que tener la habilidad suficiente, no es necesario que sea psicólogo, pero sí que sea una persona que tenga ciertas características, que el informe que reciba sea suficiente como para que después el resto de los que tienen que intervenir en el proceso a posterior, si van a tener que intervenir, él le va a entregar el informe al obispo. Y a partir de ese informe es que el obispo dice si tenemos suficientes elementos para empezar una investigación o no tenemos suficientes elementos. Y si no los hay, le tienen que informar o a la víctima
o a las familias y decirles no se encontraron elementos necesarios. El que tiene el primer informe, el que escucha el primer informe, lo tiene que transcribir, tiene que estar documentado y solicitarle a quien hizo el testimonio, o sea, la víctima o la familia, que lo firmen. Y cuando se lo envía al obispo, tiene que recibir de que lo recibió, porque el que hace el primer informe tiene una responsabilidad legal a nivel civil, ya no digamos la moral, por supuesto que la tiene, pero también a nivel civil, porque si escucha y no pasa nada, esa familia puede llegar y decir, usted me escuchó y usted no hizo nada, y puede ir a prisión por complicidad. Entonces también es importante que la gente sepa cómo tiene que actuar y también cómo tiene que protegerse frente a la posible irresponsabilidad de otras instancias, ¿no? En Argentina, si la escuche sobre un menor, ahí escuchado, tengo que ir a hacer la denuncia. Le tengo que decir a los padres, ¿me acompañan o voy solo? Yo tengo que hacerlo obligatoriamente porque no puedo no creerle a la víctima. No, eso sin duda. Ya le toca a la autoridad civil investigar si es cierto, si no es cierto, si mintieron, si no. Pero se tiene, en muchos países de Latinoamérica, la obligación es a informar. Pero hay espacios en donde informar es denunciar, son sinónimos, y entonces se le llama inmediatamente al obispo y se le dice, en tu diócesis pasó esto, y tiene que ir a testificar el obispo como una denuncia. Hay países en donde se le dice a la familia que tiene que ir, o sea, la iglesia informa a la autoridad civil y se le dice a los familiares que es obligación de ellos ir a denunciar. Hay países en México, por ejemplo, que es por querella. Si ellos no van y confirman, no hay forma de obligarlos, ¿sí? Pero como la autoridad civil ya está en conocimiento del hecho, la autoridad civil estará obligada entonces a buscar a las familias y decir, yo tengo aquí un informe de la iglesia de que ocurrió esto. ¿Okay? Me comentan que estamos por terminar. Solamente quería comentar lo de Memorare para ponerlo a disposición de ustedes. Memorare entonces es una iniciativa de la comisión, contamos con fondos que nos ayudan, Conferencia Episcopal Italiana, Conferencia Episcopal Española concretamente, ¿no? Que nos ayudan para implementar todas aquellas iniciativas en el campo de la prevención que se hagan en los países, concretamente hablando de los nuestros, en América Latina. Entonces, todas aquellas iniciativas que se puedan tomar, por ejemplo, Unidos, Conferencia Episcopal, Cáritas, Conferencia de Religiosos, nos ayudaría para bajar el recurso y poderlo implementar en sus países. ¿Qué se puede hacer con el recurso? Formación, capacitación, el tema de la publicación, por ejemplo, de un manual. Paraguay, por ejemplo, estamos pensando las líneas guía, hacer una traducción de las líneas guía al guaraní, porque ahí hay una muy buena población, se habla guaraní, por ejemplo. En Paraguay, los jóvenes han pedido recursos, concretamente porque quieren hacer un congreso juvenil nacional para temas de prevención. Volvemos al tema de las iniciativas que en cada país, por ejemplo, se está llevando a cabo. Venezuela lo está pidiendo porque organizan 2 jornadas nacionales, por ejemplo, que se lleva a cabo esto. Países que las líneas guía no las tengan o no las tengan actualizadas, también entra el recurso para apoyarles con temas de líneas guía, investigación, capacitación, acompañamiento y si surgiera alguna otra iniciativa que quisieran que se metiera a consideración del Consejo Ejecutivo, se manda y listo. ¿El proceso de solicitar? Sí. ¿Hay un formulario? Hay un formulario, te lo puedo enviar por incluso. Favor. Sí. Se los envío, me lo mandan, yo lo mando al Consejo Ejecutivo, se aprueba, mandan el número de cuenta de la Conferencia Episcopal porque llega a la Conferencia Episcopal el fondo y luego se tiene que contratar a una persona del país
que es el gestor del proyecto. El Sí. que le da seguimiento si se hacen las cosas. Sí, perfecto. El gestor, y que es la persona que tiene que entregar al final el informe. Exacto. Parte de lo que se paga, por así decirlo, al país, se le tiene que pagar a la persona. Entonces, ¿Monto promedio? de lo de la persona. Del apoyo. No, del apoyo global. $50.000. ¿Es un monto fijo o...? No, es aproximadamente… ¿Para cuánto tiempo? Pensamos a un año eso, y pensamos a 3 años el apoyo comúnmente. Excelente. ¿Me explico? O sea, son 50.000 por año. Entonces, yo les envío por… Depende, porque por ejemplo, la Arquidiócesis de México, con la población que tiene, que es la arquidiócesis más grande, se le dio solo a la arquidiócesis. Entonces, depende de qué. De las Cáritas latinoamericanas es que estamos a tiempo de poderlo hablar con las conferencias episcopales que ya han solicitado. Bien. Que son 4 nacionales ahorita. Perfecto. Es Costa Rica, Panamá, Paraguay y Venezuela. Pero entonces, quizás hablando con la conferencia, se podría pedir parte para el plano de la conferencia y parte para el plano de Claro. Cáritas. Incluso, un solo proyecto, digamos. O incluso que en la misma capacitación que se pudiera hacer, Por supuesto. se pudiera, porque la idea es que para las capacitaciones que van a hacer me refiero para los operadores, para las personas que están en los sistemas receptores de denuncia de las diócesis, en las oficinas de Cáritas, se pueda contar con personas las más capacitadas para que puedan ir hasta sus países, ¿me explico? Correcto. Entonces, que si en algún momento necesitan una persona del dicasterio para la fe, se le pague a esa persona para que vaya, por ejemplo, para eso va la línea. Si, por ejemplo, nosotros vamos a capacitar a los 4 países, ¿verdad? Y Panamá. Panamá, Paraguay, Costa Rica y Venezuela. Voy a traer, no, tampoco pase. Voy a retrotraer un poquito el tema, pero a mí me gustaría que analicemos todavía, Nico, y lo he planteado también en el último congreso, en la última reunión que hemos tenido, el hecho de esta jerarquía que se ha planteado, ¿no? En el hecho de hacer las denuncias y demás a una instancia de Cáritas Internacionalis, que me parece que es trastocar todo lo que se ha hecho, es obviar instancias, es dejar de lado instancias y directamente irse arriba y después de arriba bajar y demás. No es congruente, no me parece que sea lo adecuado personalmente, porque además las mismas percepciones que se tienen de allá del caso establece una indefensión a quien haya sido denunciado y demás. Ojo, estas denuncias no solamente son por estos abusos sexuales y demás, también son por abusos de poder y demás, que es algo que amerita también otro análisis, ¿no? Entonces, se podría tranquilamente, nada está escrito en piedra, si estamos de acuerdo y demás, tal vez volver a revisar esa decisión. Sin lugar a dudas. Porque y no mañana me mismo que vamos a Cáritas Internacionalis podemos expresarle esta propuesta, a modo de propuesta, de que así como en la web de Latinoamérica pongamos los canales de denuncia propios, en la web de Cáritas Internacionalis estén los canales de denuncia de cada país. Pero como estamos también, digamos, proponiendo esto, también debería haber gracias, monseñor. También debería haber un compromiso nuestro. O sea, no podemos quedarnos tampoco así sin establecer esta estructura y esperar a pedir que vaya nosotros primero cuando no hemos generado la estructura, ¿no? Tal vez sabemos cómo muchos nos manejamos en esto, entonces tal vez el hecho de tener un punto más cuando estemos presentando alguna propuesta, qué sé yo, cuando hayamos hecho el esfuerzo de tener esa estructura, ¿no? O sea, una cosa viene con la otra también. Gracias.
Lo que estaba pensando, si les ayudan en el punto, es que quizás una capacitación sobre el tema de la recepción de denuncias de las Cáritas nacionales. Perfecto. Se pudiera pensar con personas que les pueden habilitar en esta área. Sí. Es decir, podría ser algo virtual específico. Sobre todo por en esto, ese porque tema. causa mucho miedo. ¿Querés hablar? Sí. Ah. No, pero ese... sobre el proceso de investigación. Não, queria dizer que todo esse esforço já tem sido orientado e tem sido um grande processo de formação Cáritas Internacional com todas as nossas Cáritas. A orientação que cada Cáritas crie seu canal próprio de comunicação e fluxo já existem. O Brasil, por exemplo, a gente já implementou. Acho que tem outras Cáritas que já fizeram isso e nós estamos dando passos. Tudo não acontece ao mesmo tempo. Várias de nossas Cáritas já têm política de proteção, salvaguarda, estão se capacitando em processos investigativos. Não é só específico da Colômbia, são vários países que estão lá, o Brasil está, entre outros. Então, todo esse processo do grande esforço da rede Cáritas, de outros países e Cáritas Internacional, investindo muito nesse processo. Porque é um dos estándares de gestão. Exato. Proteção e salvaguarda. Então, para nós, a gente sabe dos 7 estándares de gestão, como ter uma boa gestão na rede Cáritas no mundo, salvaguarda é um dos mais importantes. E ele, inclusive, é requisito para que a gente tenha a qualificação de uma boa gestão enquanto Cáritas no mundo. Não é só apenas na América Latina. O que me parece aqui é nos entendermos como uma confederação que precisa implementar suas políticas e precisa se alinhar politicamente. Há um esforço individual da Cáritas nacionais de alinhamento nesse sentido, porque isso nos fortalecemos como un todo. En México, por ejemplo, se hizo una evaluación de las 98 diócesis, qué porcentaje tienen ya sus comisiones, cuántas diócesis tienen y en qué nivel de desarrollo están cada una de sus comisiones, para poder entonces analizar qué necesita. Hay unos que necesitan desde abajo todo, otros ya solo cosas muy elementales, otros al contrario van a poder ayudar a subsidiar, porque ya son comisiones muy robustas, muy experimentadas, y van a apoyar a otras comisiones. Yo creo que sería que ustedes identificaran cada una de las Cáritas nacionales que tienen, que han hecho, etcétera, ¿no? Eso está en camino, el otro día lo mencioné, está en proceso primero de tener un solo lugar donde estén todas nuestras políticas por país. Eso nos va a dar un poco de diagnóstico y después habrá que ir profundizando en ese diagnóstico más finito, pues no alcanza con el papel, sino si se hacen las formaciones, bueno, todo lo que venimos conversando.